Aquí estamos de vuelta aquí en Ciudad U y lo que te contábamos en la apertura, un muy buen tema para traer aquí al programa que tiene que ver con las nuevas definiciones en relación a las unidades de medición. Empezó esto a correr a partir de mayo, pero hubo una previa antes en noviembre y nos acompaña Héctor Laiz. ¿Está bien pronunciado así, Héctor? Está bien pronunciado, sí. Bien, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI. Héctor, bienvenido a Ciudad U. No, bueno, muchas gracias por invitarme y feliz día del periodista. Muchas gracias, se agradece. Bueno, la vimos a la noticia justamente en los últimos días del mes de mayo y el título más importante decían, se redefine la unidad del kilo. Pero bueno, no es la única noticia. Y esto parece que es, bueno, me lo vas a contar vos, comenzó allí por noviembre una reunión en París y se puso ya en marcha a partir de mayo. Pero contame qué es lo que pasó para que entienda la gente de esto del kilo. No es que el kilo cambie su peso, sino qué es lo que ocurre en realidad. Claro. Bueno, primero por ahí conviene poner en contexto de dónde vienen las unidades de medida que nosotros usamos. Empecemos por ahí. ¿Por qué usamos un kilogramo, un metro o el segundo? Las unidades de medida son fruto de un acuerdo diplomático. O sea, los países se ponen de acuerdo para usar un sistema común de unidades. Esto comenzó en 1875, que se firmó la Convención del Metro, que es este acuerdo diplomático que rige hasta hoy, del cual la Argentina fue uno de los 17 signatarios originales, ¿no? Ya los políticos argentinos en 1875 tuvieron la visión de integrarse a ese movimiento que fue convocado por Francia para usar el sistema métrico decimal, para ponerse de acuerdo en usar el sistema métrico decimal. En aquel momento las unidades que los países acordaron usar fueron el metro, el kilogramo, metro para la longitud, kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo. Lógicamente que eran las medidas que más se usaban en aquella época. ¿De qué año estamos hablando? 1875. Reunión entonces en París, 17 países. Sí. Cumbre científica, se define esto que, bueno, marcó toda una pauta importantísima para el funcionamiento del mundo. Claro, se definió el kilogramo como la masa de un cilindro de platino e iridio, de más o menos 4 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura, y el metro como la longitud de una barra, también de platino e iridio, que se guardaron en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. Y a cada país de esos 17 o los que posteriormente firmaban la convención, se adherían a ese pacto, se les daban copias de esos patrones que regularmente o periódicamente tenían que llevar para ser recalibrados en Francia. Ajá. Eso fue evolucionando, siguiendo la evolución tecnológica, después apareció la electricidad, entonces se incorporó el ampere como unidad de corriente eléctrica, se incorporó el Kelvin como unidad de temperatura, la candela como unidad de intensidad luminosa y el mol como unidad de cantidad de materia, y así se conformó el Sistema Internacional de Unidades con esas 7 unidades de base. Todas las otras unidades que usamos en la tecnología, en la ciencia, el Newton, el kilowatt hora, el joule, el metro cúbico. El metro cúbico son derivadas de esas 7, múltiplos o cocientes unidades de medición. Claro. ¿Qué es lo que sucedió en noviembre del año pasado en Francia? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Se reunió la 26ª Conferencia General, la primera fue en 1875, en estos 140 años, o más de 140 años, hubo otras 25, ahora se reunió la 26ª, más de 100 países concurrieron, de esos 17 originales, ahora ya son 102 los signatarios de la convención, y se pusieron de acuerdo en cambiar las unidades, al mismo tiempo la definición de 4 de las 7 unidades de base. ¿Por qué 4? Porque las otras 3 ya habían cambiado, ya se habían modernizado, digamos. Las que se cambiaron en esta oportunidad fueron el Kelvin, que es la unidad de temperatura, el mol, que es la unidad de cantidad de materia, como decíamos, el ampere, que es la unidad de corriente eléctrica, y la más famosa de todas las unidades, que es el kilogramo, que es la unidad de masa. Tal cual. ¿Y por qué hubo que cambiarlo? ¿Qué estaba pasando con esa unidad? Claro, en particular, cada una de estas unidades tenían todas definiciones que databan, algunas de hace 30 años, otras hace 50, o el kilogramo todavía era la definición de 1875. Estaba definido por ese cilindro de platino e iridio que está todavía en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en París, cerca de las afueras de París.
Entonces, todos los países, la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Japón, tenían que mandar cada 3 o 4 años a calibrar el patrón nacional contra ese patrón que está en Francia. Que era la referencia. Claro. Esto tiene los problemas lógicos que uno imagina logísticos, pero además está el problema que todas las medidas de masa del mundo dependen de ese objeto, que se puede deteriorar, que puede perder masa porque pierde átomos, y cuya estabilidad no se puede medir porque la masa de ese objeto es la definición del kilogramo. Entonces no hay nada contra qué medirlo. Entonces lo que se busca es definir todas las unidades en función de constantes que no cambien, que sean perdurables y que no sean objetos materiales. Entonces se definen las unidades en función de esas constantes de la naturaleza. ¿Y cuáles son esas constantes? Bueno, el metro, por ejemplo, ya estaba definido desde hace varios años en función de la velocidad de la luz. De acuerdo a la teoría de la relatividad, sabemos que la velocidad de la luz es una constante universal. En cualquier sistema, en cualquier momento, la velocidad de la luz tiene un valor constante. Entonces se define el metro como la distancia que recorre la luz en una fracción muy pequeña de segundo. El ampere, que estaba definido en función de un experimento teórico de la fuerza entre dos conductores por los cuales circula corriente, a partir de ahora se define en función de la carga del electrón, ¿no? Se le asigna un valor a la carga del electrón y un ampere es el flujo de determinada cantidad de electrones por segundo. Bien. Y el kilogramo Sí. se define a partir de la asignación de un valor a la constante de Planck. ¿Qué es Planck? Planck. La constante de Planck es la constante fundamental de la física cuántica. Ah. Es una de las constantes fundamentales de la naturaleza, por lo menos en el modelo que nosotros hoy tenemos de la naturaleza, ¿no? Relaciona la frecuencia de un fotón con su energía y se mide en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, como yo ya tengo definido el metro en función de la velocidad de la luz y el segundo lo tengo definido en función del reloj de cesio, sí, de una transición energética del átomo de cesio, lo que me queda para definir en la expresión de la constante de Planck es el kilogramo. Entonces, si yo puedo hacer un experimento que me relacione una masa, la medida de una masa, con el valor de la constante de Planck, yo voy a poder determinar la relación entre el kilogramo y esa masa. Entonces voy a poder calibrar esa masa en función de la constante de Planck. Y eso lo puedo hacer en París, en Buenos Aires, en Tokio o en Nueva York. Es invariable eso, claro, en ese sentido, sea el lugar donde esté. Claro, entonces en cualquier lugar y en cualquier momento en que yo pueda hacer cualquier experimento que me relacione la masa con la constante de Planck, yo tengo un patrón del kilogramo. No dependo más de un objeto, que lo estamos viendo pasar ahí, ese cilindro que está depositado todavía en el Buró Internacional en Francia, ¿no? Como científico que estuviste presente allí, contanos qué significa esto para la ciencia y qué posibilidades abre esta nueva definición de las unidades de medición. Claro, esto significa que a partir de ahora ya todas las unidades de medida están definidas en función de constantes de la naturaleza, como decíamos, la velocidad de la luz, la carga del electrón o la constante de Planck. No dependen más ni de un objeto material ni de la propiedad de un material, como era antes la temperatura, que dependía del punto triple del agua, ¿no? La temperatura a la cual coexisten el agua en estado sólido, líquido y gaseoso se usaba para definir la unidad de temperatura. Ahora tampoco depende más de un material como el agua. Están todas las unidades definidas en función de constantes de la naturaleza. Esto lo que permite, o lo que va a permitir, es tener experimentos que realicen las unidades con menor incertidumbre, que es la forma en que se cuantifica la exactitud, o sea, con mayor exactitud, y a cualquier valor de la escala. Por ejemplo, como decíamos, antes la unidad de masa estaba definida en 1 kilogramo. Entonces, si yo quería medir 1 microgramo o 1000 kilogramos, tenía que partir desde 1 kilogramo
con lo cual los errores se me iban agrandando. Claro. Ahora yo voy a poder hacer un experimento a 1 microgramo. Lo podés fijar en el microgramo. Claro, entonces en el microgramo me va a bajar mucho la incertidumbre de medición. Voy a poder medir con mucha mayor exactitud. Te hago una pregunta. ¿Esto lleva a que haya que recalibrar una balanza? Pienso cuando voy a la carnicería y me pesan ahí la carne, o a la panadería. ¿Esto tiene que ver con eso? ¿O? No, porque el valor del kilogramo Sí, no cambia. claro. Lo que cambia es la posibilidad de medirlo con mayor exactitud. Entonces no hay que recalibrar las balanzas. Y además, esta mayor exactitud no se nota en la balanza del supermercado. Una balanza de un supermercado tiene una exactitud del 0,5%. Y este cambio tiene una influencia de 1 por 10 a la 8, o sea, 0,7 ceros, un 1. O sea, es inapreciable en una balanza Claro, de supermercado inapreciable. o en una balanza con la que nos pesa el médico a ver si adelgazamos o engordamos. Ahí no se nota. Claro. Pero se nota en las mediciones que se hacen en la investigación científica o en la industria de alta tecnología, ¿no? Estuviste presente allí, lo estás contando, la verdad, muy claramente para que lo entendamos. ¿Qué sentiste vos en ese momento y qué se sentía en esa convención al cambiar esto después de 140 años? Bueno, para los que trabajamos en esto, estar en ese momento ahí es digamos, una satisfacción enorme porque es un hecho histórico para la profesión a la que uno se dedica, ¿no? Yo tuve el orgullo de representar a la Argentina. Ahí vemos las imágenes, esas son imágenes de la convención, donde están votando, digamos, cada uno se levantaba con el cartel de su país y votaba si aprobaba el cambio de la definición de las unidades o no, y a mí me tocó ser el representante argentino en esa votación, ¿no? Felicitaciones, Bueno, gracias. ¿Y ahí el espíritu cuál era? Bueno, el espíritu era de mucha euforia, porque para los que trabajamos en esto, esta era una discusión que en el ámbito científico de la metrología se venía teniendo ya hace 15 años. Cómo había que redefinir las unidades, cuál era la mejor expresión, qué valores debían usarse de las constantes. Fue el fruto, no fue de un día para el otro, fue el fruto realmente de 15 años de discusiones, de experimentos, de investigación científica. Entonces llegar a esa conclusión para todos los que estaban ahí fue una satisfacción enorme, ¿no? Héctor, trabajás en el INTI, estás aquí de visita en Córdoba para estar en la sede de Córdoba también. Te agradecemos la presencia. La última, este cambio, yo leí también por allí que va a permitir nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Tiene también esa patita, esta historia que empieza a abrir otro panorama? Claro, esto permite, digamos, abre la puerta para nuevos desarrollos tecnológicos porque rompe una barrera de la exactitud que estaba puesta por la propia definición de la unidad. No tira se podía, abajo un muro, claro, digamos. tira abajo un muro. Lo mismo pasó, es difícil ahora prever cuáles van a ser todos esos desarrollos tecnológicos, pero vos pensás que en el año 1967 se cambió la definición del segundo. Antes el segundo se definía en función del periodo de rotación de la Tierra sobre su eje. Y a partir de ahí pasó a definirse en función de la frecuencia de una transición energética del átomo de cesio. Eso dio lugar a los relojes de cesio y a los relojes atómicos. Hoy en cada satélite de GPS hay un reloj atómico, que es lo que permite medir el tiempo que tarda una señal de ir de 3 o más satélites de GPS al receptor de GPS. Sin ese reloj atómico no podría funcionar el sistema de GPS. O sea, si hace 40 años no se hubiera cambiado la definición del segundo, hoy no existiría el GPS. No tendríamos el GPS y nos costaría llegar a muchos lugares. Claro. Héctor Leis, muchas gracias por la visita y gracias también a quien te ha acompañado aquí, que nos ha permitido que estés hoy en el programa. La próxima visita, venite otra vez al programa. Bueno, muchas gracias. Seguimos charlando de esto. Muy bien. Gracias, Héctor. Lo escuchaste, estos cambios explicados, no te va a afectar justamente cuando llegas a la balanza, pero entendés que se calcula diferente, se redefine la unidad de medición. Linda nota aquí en Ciudad U.